Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar, Francisco J. Ballesteros. Y vamos a iniciar el capítulo 1. El rebrotar de la ciencia. Me considero feliz de tenerle como aliado en mi búsqueda de la verdad. Leeré su trabajo con la mayor disposición, pues durante años he sido partidario del punto de vista copernicano, ya que revela las causas de muchos fenómenos naturales que son completamente incomprensibles a la luz de las hipótesis generalmente aceptadas. Esto lo escribió Galileo Galilei, carta a Kepler en 1596. Bien abrigado contra el frío de la noche de Praga, el astrónomo espera a que el astro culmine mientras sigue discutiendo con su ayudante. No insistas, el modelo de Copérnico no es correcto. La Tierra no puede moverse por el espacio. ¿No entiendes que eso implicaría que cada vez que se cae algo, el movimiento de la Tierra lo dejaría atrás? Pero la obra del Signore Galilei demuestra. ¿Quién? ¿El músico? No, su hijo, que es profesor en Padua, me contó que en una serie de experimentos ha observado que si lanza un objeto desde un cuerpo en movimiento, el objeto lanzado acompaña el movimiento del cuerpo principal, no se queda atrás, extrapolando al caso de la Tierra. ¿Te lo contó a ti? ¿Cuándo? Bueno, de tanto en tanto le escribo y alguna vez ha tenido la gentileza de contestar mis cartas. De acuerdo, supongamos que eso fuera cierto, y no digo que lo sea. Si lo fuera, te doy la razón en que podría explicar por qué las cosas no quedarían atrás si la Tierra se moviera, pues hay una razón mucho más importante que demuestra que la Tierra no se mueve, la paralaje estelar. Pero la paralaje estelar, la paralaje estelar no existe. Si la Tierra gira realmente alrededor del Sol, al pasar de un extremo de su órbita al contrario, notaríamos que las estrellas más cercanas cambian su posición respecto a las más lejanas, o incluso, si estuvieran realmente todas a la misma distancia sobre una esfera, como algunos siguen defendiendo, veríamos deformarse la distribución al observar la esfera desde distintas perspectivas, pero no hay ningún cambio. Pero, señor Brahe, quizá eso simplemente indique que están muy lejos. Muy lejos no, absurdamente lejos. He hecho los cálculos. Tales distancias implicarían una cantidad descomunal de espacio vacío. El creador no puede haber hecho un contenedor tan grande para tan pocas estrellas. No tiene ningún sentido. No, el único modelo que tiene sentido es el mío, y tú lo sabes. Pero coincidiréis conmigo en que es complicado. El modelo de Copérnico es sencillo y elegante. Va, para empezar, mi modelo
es mucho menos complicado que el de Ptolomeo. No tiene necesidad de epiciclos y explica todos los datos que conocemos de los astros, salvo para los más cerrados de Mollera. Resulta evidente que los planetas giran alrededor del Sol, mientras que la Luna lo hace alrededor de la Tierra, como en el modelo heliocéntrico de Copérnico. Correcto, pero a diferencia de su modelo heliocéntrico, el Sol, con toda su cohorte de planetas alrededor, gira a su vez en torno a la Tierra, que es el centro de todo giro. Así, todo encaja, y no hay que recurrir a argucias injustificables como que la Tierra gire sobre sí misma o se traslade por el espacio, porque si lo haces, entonces tendrás que explicar por qué no observamos cambios en la paralaje estelar. Sire, creo que Marte ya ha culminado. Veamos. Sí, correcto. Ya está sobre el meridiano. Apunta. La altura sobre el horizonte es de 66 grados 55 minutos. Eso corresponde a una declinación de 27 grados y 1 minuto. Maldita sea. Otra vez se nos sale de la posición predicha. Marte es un hijo de la gran perra. A veces pienso que mi modelo tal vez sí tenga necesidad de un pequeño epiciclo para el caso de Marte. Pensativo, el ayudante musita. Es muy extraño. Me pregunto si no habrá un modelo aún más sencillo que lo explique todo. Kepler, ¿qué murmuras? Anda, no pierdas el tiempo y ayúdame a bajar. ¿Quieres ser alguien en este mundo y que la posteridad recuerde tu nombre? Pues olvídate de esa tontería heliocéntrica. No tiene ningún recorrido. El sueño del primer milenio. Tras los espectaculares logros realizados por la ciencia griega, el mundo se sumió en un imace en el que los avances tuvieron lugar a un ritmo más lento. En Occidente se olvidó buena parte del saber clásico, que sin embargo logró sobrevivir en algunos libros para convertirse en Oriente en el nuevo germen de la ciencia. Con el tiempo, desde Oriente, este saber clásico volvería a Europa a través de un largo periplo, pasando por la India y luego por el mundo islámico para fertilizar al Renacimiento. La ciencia india. Así, en la India, durante los siglos IV y V después de Cristo, la trigonometría se desarrolló notablemente a partir de los trabajos grecorromanos, pero sirviéndose de media cuerda en vez de la cuerda completa y elaborando las correspondientes tablas. De esta forma se definía la función seno y la trigonometría avanzaba hacia su forma moderna. Destaca el trabajo pionero del astrónomo Aryabhata, que elaboró la primera tabla de senos que conocemos. Realmente una tabla de diferencias entre términos adyacentes de la tabla de senos que hay que ir sumando hasta llegar al ángulo deseado. Diversas pistas revelan que,
Aryabhata conocía el trabajo de Hiparco y de hecho para su tabla usó un radio de 3.438 unidades, como el astrónomo griego. En su obra magna, el Aryabhatiya da una estimación del diámetro de la Tierra de 1.050 yoyanas, lo que se traduce en un perímetro de unas 3.300 yoyanas. Con la yojana pasa algo parecido a lo que pasaba con el estadio. No había un valor estándar y existían diferencias regionales, pues se definía como 4 veces la distancia a la que se puede oír un grito. Las estimaciones actuales de los arqueólogos oscilan entre 6 y 13 kilómetros, lo que traduce los cálculos de Aryabhata para el perímetro terrestre a entre 20.000 y 43.000 kilómetros. Por otro lado, no hay indicación de cómo Aryabhata realizó este cálculo, con lo que bien podría ser una conversión a unidades locales de las estimaciones griegas. Casi al mismo tiempo, el anónimo autor o autores del influyente manual astronómico Surya Siddhanta, cuyo contenido coincide en buena parte con el conocimiento astronómico griego pre-ptolomaico y sobre el cual se basó casi con seguridad, definía toda una serie de nuevas magnitudes complementarias al seno, como el coseno, la tangente y la secante, junto con otras hoy ya en desuso como el perseno y el converseno. En este libro aparecen también los nombres Iva y Jotiva, que serían el origen etimológico de las palabras que a través de los árabes nos llegarían como seno y coseno, según la secuencia Iba, Jiva y Jaib. Este último cambio originado por un error de pronunciación, pues en árabe no se escriben las vocales breves. Jai en árabe medieval significa escote, abertura del vestido en la zona del pecho, lo cual se tradujo al latín como sinus. Durante esta época, los matemáticos hindúes descubrieron también diversas razones trigonométricas, entre ellas las de el ángulo mitad, algo que Ptolomeo había conseguido para la cuerda mediante razones geométricas que permitían calcular tablas con subdivisiones más finas, y se definieron también las funciones trigonométricas inversas como el arcoseno, etc. Asimismo, el astrónomo Bharata Mihira descubriría una utilísima relación trigonométrica, una reescrita del teorema de Pitágoras en la forma r cuadrada igual a seno al cuadrado más coseno al cuadrado, donde r es el radio del círculo, que para un círculo de radio la unidad nos da la relación que hoy nos es tan familiar: seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Por no extendernos, otros de los grandes éxitos de la matemática hindú, que posteriormente fueron extendidos por la ciencia árabe y que llegaron a Europa a través de Al-Ándalus, fueron la numeración posicional,
también llamada incorrectamente arábiga, y el cero, que aparece por primera vez en la obra del astrónomo Brahmagupta, 598 a 670. Astronomía islámica. La posterior ciencia musulmana se nutrió del conocimiento indio y del griego mediante traducciones de los textos clásicos de ambas culturas, realizadas principalmente durante el califato abasida, siglos 8 al 13, y con ello floreció finalmente la trigonometría como la conocemos actualmente. Para comenzar, las relaciones trigonométricas se establecieron para círculos de diámetro igual a 1, es decir, como proporciones de forma que para cada caso particular solo había que multiplicar los valores de las tablas de senos y cosenos por la longitud involucrada en el problema. Una de las fuerzas motoras de este desarrollo de la trigonometría, astronomía y geodesia era la necesidad de encontrar con precisión la alquibla, la dirección hacia la que se encontraba la Meca, pues ello resultaba imprescindible para orientar correctamente la mezquita y establecer la ubicación del mihrab. La otra fue la necesidad de medir el tiempo, tanto para determinar el inicio y fin del Ramadán como para establecer las horas diarias de oración, de modo que se volcaron muchos esfuerzos matemáticos en la construcción de relojes solares que ayudaron a consolidar la trigonometría. Por ejemplo, se observó que una varilla clavada perpendicularmente en una pared orientada hacia el Sol proyecta una sombra cuya longitud es igual a la tangente de la altura del Sol sobre el horizonte. En cambio, si se coloca la varilla verticalmente en el suelo, la sombra produce la cotangente. Así pues, estas razones trigonométricas y otras más fueron descubiertas a base de experimentos y fueron complementando la trigonometría hindú. De hecho, hasta el siglo XVI, el nombre para la tangente era umbra versa, sombra contraria, traducción directa de su equivalente árabe, y Tomás Finke fue el primero en usar el término actual de tangente en 1583. La determinación del tamaño de la Tierra también fue objeto de estudio de la ciencia islámica durante ese período. Un intento de medida del tamaño del orbe se debe al califa árabe Al-Ma'mún, quien reinó en Bagdad entre los años 813 y 833. Durante su reinado consolidó la Casa de la Sabiduría, Bait al-Himka, fundada por su padre Harún al-Rashid, una institución financiada por el gobierno para fomentar el conocimiento, inspirada en el Museo de Alejandría, y que contaba con una gran biblioteca donde se realizaban traducciones de textos de todo el mundo. Ahí Al-Ma'mún ordenó las primeras traducciones
del Almagesto, al árabe. De hecho, el propio nombre Almagesto es de origen árabe, una curiosa mezcla entre árabe y griego, que vendría a significar el más grande, pues el título original del libro de Claudio Ptolomeo era en realidad Composición Matemática. Uno de los científicos más reputados en el Bagdad de aquella época fue Al-Juarizmi, 780-850 después de Cristo, cuyo nombre constituye el origen etimológico de las palabras algoritmo y guarismo, y quien, entre otros muchos trabajos, elaboró sus tablas para el seno, coseno y tangente, de notable precisión, sus tablas astronómicas, su compendio de cálculo por reintegración y comparación, en árabe Hisab al-Jabr wal-Muqabalá, de donde procede la palabra álgebra, y su tratado sobre la numeración posicional hindú, que resultó fundamental para hacer que este sistema numérico se difundiera por todo el mundo, principalmente a través de Al-Andalus, desde donde la ciencia islámica poco a poco se difundía hacia Europa y donde también se desarrollaba. En Al-Andalus, el madrileño Mallama adaptó y popularizó las tablas astronómicas de Al-Juarizmi y los trabajos de Ptolomeo, y el jienense Al-Jayani escribió el primer tratado de trigonometría esférica, que permitía realizar operaciones con triángulos sobre una superficie curva, de importancia vital para la geodesia y la astronomía. Ahí también se escribieron numerosos tratados andaluces de construcción y uso del astrolabio, un instrumento que permitía predecir qué cielo era visible en una noche dada a una hora dada, es decir, un antepasado directo del actual planisferio celeste, y que realizaban sus mismas funciones. Este instrumento pasaría a Europa a finales del siglo X y su uso se hizo común durante la Edad Media, especialmente en el mundo árabe, donde su empleo se prolongó hasta incluso el siglo XIX. Fue también en Al-Andalus donde se inventó la azafea, un astrolabio multilatitud, ya que en principio el tímpano de un astrolabio se diseña para una latitud concreta, gracias al desarrollo de la lámina universal atribuida a los toledanos Ali Ibn Jalaf y Azarquiel. Volviendo a la medición del tamaño del mundo ordenada por At-Mamun, sabemos de ella gracias a varios informes que han sobrevivido, con los que se relata el suceso, resumidos un siglo después en el libro Coordenadas de Ciudades por el astrónomo Al-Biruni. Según estos informes, Al-Mamun leyó en la geografía de Ptolomeo que un grado de meridiano equivalía a 500 estadios. Se trata de la estimación de Posidonio, pero ninguno de sus consejeros sabía identificar a cuánto correspondía un estadio en unidades que ellos conocieran, por lo que, para satisfacer su curiosidad, envió a 2 equipos de agrimensores y astrónomos a medir la longitud
de 1 grado de arco a lo largo del meridiano. Como curiosidad, uno de los miembros del grupo de astrónomos empleado fue el mismísimo Al-Khwarizmi. Cada equipo partió desde Bagdad en direcciones opuestas, uno hacia el norte y el otro hacia el sur, avanzando hasta que vieran que la altura a la que culminaba el sol a mediodía había variado en 1 grado, una vez descontado el propio cambio de declinación debido al movimiento aparente del sol. Mientras tanto, irían midiendo la distancia recorrida y señalando su recorrido con flechas equidistantes clavadas en el suelo, a fin de identificar si se desviaban. Además, tenían orden de volver a medir la distancia en el camino de vuelta para minimizar posibles errores. Comparando las medidas obtenidas por ambos equipos, se determinó que 1 grado de meridiano equivalía a 56 o 57 millas. Los reportes que han sobrevivido no coinciden del todo en las cifras. En su manuscrito sobre la expedición, escrito siglo y medio después, Al-Biruni concluyó que la cifra finalmente aceptada fue de 56 millas y 2/3, es decir, el perímetro completo de la Tierra sería 56.66 por 360, igual a 20.398 millas. La longitud de la milla árabe usada en aquella época, por supuesto, también es objeto de disputa entre los investigadores y oscila entre 1.8 y 2 kilómetros. Esto se traduce en un rango para la estimación de Al-Mamun entre 36.716 y 40.796 kilómetros, una aproximación nada desdeñable. 40.796 kilómetros, como quien dice, la circunferencia de la Tierra. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí qué nos dice del astrolabio. Dice que se trata en realidad de 2 instrumentos en uno. Por una parte, su propósito es representar el cielo para una fecha dada, mediante una proyección estereográfica sobre un disco que recibe el nombre de tímpano, cuyo limbo está graduado y en el que figuran las constelaciones principales, el ecuador, los trópicos, etc. Este tímpano va sobre un soporte llamado madre, en el que se podían intercambiar diferentes tímpanos diseñados para distintas latitudes. Sobre el tímpano va la araña, una placa con multitud de perforaciones para permitir ver el tímpano, cuyo centro marca el polo norte celeste y con una elipse que representa la eclíptica. Por otra parte, es también un instrumento para medir la altura de los astros gracias a una mirilla que recibe el nombre de alidada, que en algunos casos se coloca sobre la araña y en otros en el reverso de la madre. Así, con el astrolabio en posición vertical y apuntando al astro con la alidada, se podía medir sobre el limbo la altura del astro de forma análoga
al cuadrante. De este instrumento se sacaron diferentes simplificaciones para usos varios, como el astrolabio náutico, que constaba solo de la madre y la alidada, o el nocturlabio, que servía para medir la hora durante la noche, el cual contaba con una representación limitada de la bóveda celeste que se restringía solo a la osa mayor. Comparando la posición de la osa mayor con el nocturlabio, era posible saber fácilmente la hora. Bueno, básicamente las partes constituyentes de un astrolabio eran la araña, el tímpanos, la madre, el limbo y la alidada. Bueno, continuamos con la medida de Al-Biruni. Al-Biruni debió de quedar poco complacido con la antigua medición del califa y decidió realizar su propia estimación. Al-Biruni es conocido por haber mantenido una interesante disputa epistolar con el entonces adolescente Avicena sobre la naturaleza de la luz. También postuló la necesidad de sincronizar las mediciones astronómicas realizadas en dos emplazamientos para determinar correctamente la diferencia de longitud geográfica entre ellos. Uno de los principales problemas astronómicos hasta tiempos muy recientes y sobre el que nos extenderemos más adelante en este libro. Al-Biruni propuso utilizar para este fin un eclipse lunar, dado que, al contrario que el solar, cuando el eclipse lunar es completo, lo es al mismo tiempo en todo el mundo. En lo referente a su intención de medir la Tierra, su idea inicial consistía en replicar la expedición del califa Al-Mamun, pero no consiguió ningún mecenas que le financiara el proyecto, y tras lamentarse de ello, ¿quién me ayudará en esta aventura? Y dio un nuevo método que no requería el uso de expediciones de topógrafos y astrónomos caminando en línea recta a lo largo de millas, y que se adaptaba particularmente bien a la geografía del desierto. Para ello necesitaba un paisaje plano y en él una montaña bien alta que destacara de su entorno. Primero necesitaba medir la altura de la montaña, para lo cual desde un emplazamiento y usando probablemente un astrolabio. Véase la figura 13. Ok. Medía el ángulo alfa desde el horizonte hasta la cima de la montaña. Luego se desplazaba a un segundo emplazamiento acercándose a la montaña y medía en el proceso la distancia D entre emplazamientos, y desde ahí medía de nuevo el ángulo beta entre el horizonte y la cima de la montaña. Si llamamos L a la distancia que hay entre el segundo emplazamiento y la vertical de la cima de la montaña, se tiene que tangente de beta es igual a h sobre L, o sea, donde h es la altura de la montaña y L es la distancia del centro de la montaña al segundo emplazamiento. Y la otra tangente de alfa sería también la altura del h entre L más D, o sea, sería entre la altura de la montaña entre la distancia del primer emplazamiento al centro de la montaña. Un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas, o sea, L y H. Muy bien, L y H, de las cuales solo nos interesa averiguar H. Si se despeja L en ambas ecuaciones y se iguala, resulta que H sobre tangente de beta es igual a H sobre tangente de alfa menos D, que D es la distancia entre los dos emplazamientos. Y de ahí se despeja de nuevo H y se obtiene la solución a la primera parte del problema. O sea que H es igual a D, o sea, la distancia entre emplazamientos, por tangente de alfa, por tangente de beta, todo eso entre tangente de beta menos tangente de alfa. Una vez medida la montaña, la segunda parte de la medida consiste en subir a su cima y desde ahí medir respecto a la horizontal a qué ángulo se hallaba el horizonte, pues a pesar de su nombre no deberían coincidir en una tierra esférica, como puede verse en la figura 14. Ok, como puede verse en la figura 14. Es obvio que el triángulo observador-horizonte, centro de la Tierra, forma un triángulo rectángulo que desde el centro de la Tierra subtiende un ángulo igual al que hay entre el horizonte y la horizontal, y donde el cateto mayor es igual al radio de la Tierra y la hipotenusa igual a este radio más la altura de la montaña, con lo cual establecemos la ecuación R es igual a R más H por coseno de teta, y al despejar se obtiene R igual a H sobre secante de teta menos 1. Al-Biruni encontró su montaña idónea en el Paniyab, en la región hoy conocida como Sal Ranch, en la actual Pakistán, y obtuvo una altura para la montaña de 652 codos con 55 milésimas. Luego, desde la cima, midió el ángulo entre la horizontal y el horizonte en 0.34, en 0 grados 34 minutos. Con estos datos y sus tablas trigonométricas, calculó que el radio de la Tierra era de 12.851.369.845 codos. Si el lector se ha molestado en repetir los cálculos por su cuenta con una calculadora moderna, en lugar de hacer los cálculos a mano, como hizo Al-Biruni, habría obtenido en realidad 13.331 millones en vez de los 12.851 millones, 728.352 codos, lo cual, entre otras cosas, debería alertarnos sobre los peligros de arrastrar demasiados dígitos significativos. En cuanto al codo, volvemos de nuevo al problema de cómo convertir esta medida en unidades modernas. El codo vale aproximadamente medio metro, pero de nuevo el valor preciso oscila mucho. En el mundo árabe se usaron, por ejemplo, pero no exclusivamente, el codo de guardia, que valía 555.6 milímetros, el codo negro de 540.2 milímetros o el codo jazmín de 650.2 milímetros.
Algunos autores defienden que el codo usado por al-Biruni equivale al que hoy día llamamos codo negro, y de ser así, la medida de al-Biruni con los valores correctamente calculados estimaría el radio terrestre en 7.201.8 kilómetros y el perímetro en 45.250 kilómetros, lo que supone un 13% de error, un margen bastante alto, debido a que la fórmula de al-Biruni es muy dependiente de la precisión del ángulo θ, y solo un minuto de arco resulta en una diferencia de cientos de kilómetros para el valor del radio terrestre calculado. Por otro lado, hay que tener en cuenta el papel de la refracción atmosférica, que en realidad nos permite ver un poco más allá del horizonte, contaminando la medida. Relojes y gigantes. Con la salvedad de Al-Andalus, al terminar el primer milenio, Europa había olvidado el mundo clásico y el avance científico esperaba tiempos mejores. Solamente una pequeña fracción de aquel conocimiento, aquella más compatible con la religión cristiana, había logrado subsistir en las pequeñas y limitadas bibliotecas de los monasterios. Fue ya con el inicio del segundo milenio cuando algunos monasterios comenzaron a ampliar su limitado fondo de libros y traducir textos árabes, tarea en la que también destacaría la Escuela de Traductores de Toledo, lo cual dio lugar a las grandes bibliotecas que hoy día suelen asociarse con los monasterios, y en el proceso fueron recuperándose lentamente los libros griegos y latinos que habían desaparecido de Occidente siglos atrás. La revolución de la relojería. Uno de los aspectos que más afectaba al funcionamiento de estos centros del saber era el tiempo. La rutina del monasterio estaba modulada por toda una serie de tareas y oraciones que había que realizar en el momento oportuno si los monjes querían que su vida se ajustara a la virtud de la orden. Esta liturgia de las horas marcaba el ritmo de vida del monasterio y dividía el tiempo en las siguientes horas canónicas: maitines, antes del amanecer; laudes, al amanecer; prima, tercia, sexta y nona, respectivamente 1, 3, 6 y 9 horas tras el amanecer; vísperas a la puesta del sol; y completas 3 horas tras la puesta del sol. Por tanto, entre laudes y vísperas, es decir, entre la salida y la puesta de sol, había siempre 12 horas exactamente, pero sabemos que los días son más cortos en invierno y más largos en verano. ¿Cómo se explica esta paradoja? Pues porque la duración de las horas cambiaba. La costumbre romana ya dividía el período entre la salida y la puesta de sol en 4 intervalos de 3 horas, y lo mismo ocurría con el período entre la puesta y la salida del sol.
pero en invierno las horas nocturnas eran más largas que las diurnas, y lo contrario ocurría en verano. Solamente en los equinoccios todas ellas tenían la misma duración. Esta duración cambiante de las horas, vinculada al sol, podía complicar la tarea de calcular el momento correcto para la realización de los ritos litúrgicos, sobre todo en días nublados y especialmente durante las horas nocturnas, siendo particularmente problemático el inicio de Maitines. De hecho, varias órdenes establecían penalizaciones para aquellos monjes que no llegaran a tiempo a los oficios de Maitines. Esta necesidad llevó a que a final del siglo XIII comenzaran los primeros intentos de fabricación de relojes mecánicos que dividieran el día en horas iguales, independizándolas de la salida y puesta de sol. Durante el siglo X en China ya se habían construido grandes mecanismos astronómicos de relojería como los de Suzhou, y se ha postulado que podrían haber llegado a Europa noticias de estas fascinantes máquinas, lo cual habría alentado la fabricación de estos primeros relojes mecánicos. Sea como fuera, en 1271, el astrónomo Roberto el Inglés, ya mencionaba en un escrito los intentos de diferentes relojeros medievales de diseñar un mecanismo de escape eficaz, el mecanismo que convierte un movimiento continuo como el de un péndulo o un flujo de agua en un giro discreto uniforme. De la misma época nos han llegado diseños de relojes de pesas realizados en la corte de Alfonso X, el Sabio. No podemos concretar en qué momento se construyó el primer reloj mecánico en Europa, pero en la primera década de 1300 ya eran una realidad, y varias catedrales, iglesias y abadías contaban con relojes mecánicos que marcaban las horas con campanadas, pues aún no tenían una esfera donde leerlas. De ellos, el más antiguo aún en funcionamiento es el de la Catedral de Salisbury, de 1386. También en la Divina Comedia de Dante, en 1320, aparecen referencias al mecanismo de los relojes. Cabe destacar, por último, el reloj astronómico del interior de la Catedral de Wells, de finales del siglo XIV, uno de los primeros con una esfera, una preciosidad que representa un sistema geocéntrico con el Sol girando alrededor de la Tierra, al tiempo que marca la hora en un círculo de 24 horas y que indica también las fases de la Luna. Gracias a la popularización de este tipo de relojes, a partir del año de 1330, en Europa, la sociedad había dado el paso de un sistema de horas desiguales asociado a la liturgia a un sistema de 24 horas iguales para todos los días del año. Fue también en esta época cuando aparecieron las familiares subdivisiones de la hora en minutos y segundos, tomadas de las subdivisiones del grado. Bueno, antes de continuar, vamos a ver también algunos instrumentos medievales para medir las alturas. En el mundo islámico
Se usaba también el camal, un rectángulo de madera que tenía atado a su centro un cordel con numerosos nudos. Había que poner el rectángulo ante los ojos de forma que el extremo inferior coincidiera con el horizonte y el superior con una estrella, generalmente la polar, al tiempo que se tensaba la cuerda sujetándola junto a la cara con la mano, o más frecuentemente mordiéndola. Contando el número de nudos, se estimaba la altura angular de la estrella. El rango de utilidad era limitado, por ello se usaba preferentemente en lugares con latitudes bajas, donde la estrella polar no se elevaba en muchos grados del horizonte. Por su parte, en Europa, y especialmente en España y Portugal, se usaba la ballestilla, también llamado báculo de Jacob. Este consistía en una vara de madera graduada sobre la que se desliza una pieza llamada cruzada. El ojo se sitúa en un extremo del instrumento y se desliza la cruzada hasta que la parte inferior coincida con el horizonte y la superior con el astro. La altura en grados se leía directamente sobre la graduación. Para la observación solar, la ballestilla se apuntaba en dirección opuesta al Sol y se movía la cruzada hasta que la sombra coincidiera con el extremo de la vara. Aunque la dificultad de realizar esta operación en el mar le restaba precisión, muchas ballestillas tenían cruzadas de diferentes tamaños para ampliar su rango de trabajo. Su gran ventaja es que también permite medir distancias angulares entre dos puntos cualesquiera. Bueno, relojes y astronomía. La ciencia de la relojería también resultó una ayuda notable para la tarea astronómica, especialmente cuando la precisión de los relojes se hizo lo suficientemente alta. Como veremos más adelante, con el tiempo sería posible la sincronización de observaciones astronómicas y conseguiría resolverse uno de los principales problemas geográficos, el cálculo de la longitud. Asimismo, con relojes precisos se pudo medir lo que ya había constatado los astrónomos griegos y árabes, entre ellos Ptolomeo, que el tiempo transcurrido entre dos mediodías consecutivas no es siempre el mismo, sino que hay jornadas que duran un poco más y otras que duran menos. O lo que es lo mismo, a veces el reloj mecánico adelanta respecto de un reloj solar hasta en unos 15 minutos y otras atrasa otro tanto independientemente de lo preciso que sea. Una corrección que recibe el nombre de ecuación de tiempo. Inicialmente la ecuación de tiempo se usaba para corregir la hora de los relojes mecánicos, a fin de que ésta coincidiera con la hora solar, que se consideraba la correcta. Pero conforme la sociedad se acostumbró al ritmo regular de las horas mecánicas, la ecuación de tiempo sirvió para corregir la hora marcada en los relojes de sol.
a fin de coincidiera con la de los mecánicos. La causa de este fenómeno sería descubierta ya en el Renacimiento por Johannes Kepler y se debe a que la velocidad de traslación de la Tierra no es constante, sino que es más rápida cuando está más cerca del Sol, debido a que su órbita es elíptica. Otro beneficio de los mecanismos de relojería fue la mejora en la medición de las coordenadas celestes, especialmente en la ascensión recta, muy relacionada con el concepto de tiempo siderio, el cual viene definido por la rotación de la Tierra respecto a las estrellas en vez de respecto al Sol. Por tanto, a la misma hora sideria, la misma estrella está atravesando el meridiano local. De hecho, el día siderio corresponde al verdadero período de rotación de la Tierra, algo solo obvio en un contexto heliocéntrico, y al contrario que el día solar dura siempre lo mismo, 23 horas, 56 minutos y 4.1 segundos. Construir un reloj siderio es sencillo, pues basta ajustarlo para que un periodo completo de 24 horas dure 3 minutos y 55.9 segundos menos que un día solar. Tampoco es difícil fabricar un reloj que dé al mismo tiempo la hora solar y la sideria. Basta con que ambos juegos de manecillas estén desfasadas una proporción 86.164.1 entre 86.400. El cociente de los segundos que caben en ambos tipos de día. Esto se puede aproximar bastante bien. Por ejemplo, con 3 engranajes que tengan respectivamente una relación de transmisión de 79 entre 96 o 133 entre 157 y 103 entre 72. Enganchándolos al piñón principal del reloj, los 86.400 segundos se convierten en 79 entre 96, 133 entre 157 y 103 entre 72, que es igual a 86.164.092. Un error relativo de solo 8 por 10 a la menos 8. Tal y como hemos visto en la recreación histórica que da comienzos a este capítulo, el instante en que un astro culmina y cruza el meridiano local es el mejor momento para medir sus coordenadas celestes. Esto se debe a que en ese punto los cálculos matemáticos se simplifican notablemente. Cuando un astro está en el meridiano, su declinación gamma es igual a su altura sobre el horizonte h menos el complementario de la latitud del lugar de observación lambda, es decir, es decir que, como dije, es decir que vamos a ir gamma es igual a h menos paréntesis 90 menos lambda igual a h menos 90 más lambda, y por su parte la ascensión recta alfa es exactamente igual a la hora sideria, la cual se puede leer directamente de un reloj que funcione con hora
sideria, si se dispone de él. De hecho, incluso si no eran lo suficientemente precisos, y hasta el siglo XVII no podremos hablar de relojes de precisión, los primeros relojes siderios servían para medir con bastante exactitud ascensiones rectas en intervalos de pocas horas, siempre que el reloj se volviera a poner cada poco tiempo en hora. Por ejemplo, cuando un astro de ascensión recta bien conocida cruzaba el meridiano. Gigantismo astronómico. Con todo, el aumento en la precisión de las medidas astronómicas en tiempos pretelescópicos llegó principalmente de la mano del gigantismo, pues cuanto más grande es un instrumento, mayor es su precisión. Con instrumentos portátiles se puede alcanzar resoluciones angulares ligeramente inferiores al grado, pero eventualmente la necesidad de precisión de los astrónomos fue tal que los propios observatorios terminarían convirtiéndose en instrumentos de medición. Por ejemplo, en China, en 1276, se construyó el observatorio de Gaocheng, que aún hoy día se conserva, consistente en un gran gnomón horizontal situado sobre una alta torre, con una inmensa regla graduada horizontal a sus pies, orientada en la dirección norte-sur, donde el gnomón proyecta su sombra al mediodía solar, lo que permite medir con increíble precisión la altura del Sol en ese instante. Este observatorio estuvo dedicado principalmente a la observación solar y logró medir correctamente la duración del año 3 siglos antes que en Europa. Casi al mismo tiempo, en 1259, se construyó el observatorio de Marajé en Persia, uno de los más prestigiosos de su época. Constaba de un gran patio circular al descubierto, cuyas paredes tenían gradaciones y dibujos de los signos del zodiaco, que servía para medir la posición de los astros con gran precisión, con hornacinas en las paredes donde se situaban los astrónomos para realizar las medidas. Poseía además estancias para los astrónomos y una inmensa biblioteca con unos 40,000 volúmenes en sus mejores momentos. Los restos de este observatorio, degradado con el tiempo por los terremotos y la falta de interés de los dirigentes locales, inspiraron posteriormente al gobierno local y astrónomo Ulugh Beg la creación en 1420 del gran observatorio Burjani Sig en la región de Samarcand, donde estableció un descomunal cuadrante mural de 40 metros de radio, orientado hacia el sur, dentro de un edificio de 3 pisos y parcialmente excavado en el suelo, con un pequeño ventanuco a través del cual se observaban los astros cuando cruzaban el meridiano local, midiendo así su altura, o bien registrando la luz del sol que caía al mediodía solar sobre el inmenso cuadrante graduado, obteniendo precisiones de 3 minutos de arco. Por cierto, que
Ulugh también sería el autor de una tabla de senos y tangentes que proporcionaban valores para cada minuto de arco con una precisión de 9 dígitos. En Europa habría que esperar al siglo XV, ya terminado la Edad Media, para que este tipo de gigantismo astronómico empezara a utilizarse en los edificios más grandes de la época, esto es, en las catedrales. La necesidad de precisión para la confección de calendarios llevó a la Iglesia a dar permiso para que sus catedrales fueran utilizadas como observatorios solares. En ellas, el sol pasaba por un pequeño hueco en lo más alto de la iglesia, proyectando su luz sobre una línea meridiana en el suelo de la catedral. Con estas estructuras, además de determinar el mediodía local y el inicio de las estaciones, también se logró estimar con precisión la duración del año por primera vez en Europa. Tales meridianos aún se conservan en numerosas catedrales, principalmente en Italia, si bien en España contamos con algunos ejemplos en el monasterio de El Escorial o el Palacio de Aranjuez. La culminación de esta tendencia al gigantismo podríamos marcarla en el trabajo del astrónomo renacentista Tycho Brahe y sus dos grandes instalaciones astronómicas, Uraniborg y Ternenborg, ambas instaladas sobre la isla de Ven, Suecia, con sus enormes cuadrantes, entre ellos un gran cuadrante mural meridiano de 2 metros de radio fabricado sobre un muro, esferas armilares grandes como habitaciones y otros instrumentos gigantescos construidos sobre los propios edificios y jardines. En 1576, Brahe se había ganado el favor del rey Federico II de Dinamarca y éste le había cedido la isla de Ven, entonces bajo dominio danés, en feudo. Ahí, siguiendo instrucciones de Brahe, se construyó un gran palacio de 3 plantas que recibiría el nombre de Uraniborg, la ciudad de Urania, la musa de la astronomía. Este palacio se convirtió en todo un instituto de investigación que acogía estudiantes y en el que trabajaba un ejército de hasta 40 astrónomos ayudantes, además de instrumentación astronómica. Contaba con laboratorios alquímicos, bibliotecas y una imprenta, algo extremadamente caro para la época, pero que le aseguraba a Brahe la publicación de sus investigaciones. Uraniborg era frecuentemente visitado por intelectuales y científicos de toda Europa, atraídos por el parque temático de instrumentos astronómicos gigantes, así como por la nobleza, debido a los grandes banquetes y fiestas que Brahe, como señor feudal, ofrecía. Sin embargo, debido a que el viento le impedía alcanzar la estabilidad instrumental que sus mediciones necesitaban, pocos años después, Brahe mandó construir junto a Uraniborg unas nuevas instalaciones semisubterráneas, a las que llamó Stjerneborg, la ciudad de las estrellas. La precisión de las medidas de Tycho Brahe realizó en la isla de Ven no tuvo parangón. Esto se debió no solamente
al uso de instrumentos de gran tamaño, sino también a la excelente manufactura de las escalas graduadas de esos instrumentos, y a que Brahe dotó a sus instrumentos de un nuevo artilugio que le permitió mejorar la precisión de sus medidas, el nonio. De esta manera, alcanzaba precisiones del minuto de arco en medidas individuales, justo el límite de la resolución del ojo desnudo, que de hecho era como se realizaban las medidas. Con todo, Brahe aún lograba mejorar esta precisión en su catálogo de estrellas, pues medía sus posiciones en numerosas ocasiones. Tycho estaba convencido de que el progreso de la astronomía dependía de realizar múltiples mediciones de calidad durante largos lapsos de tiempo, y posteriormente en sus tablas recogía el promedio de todas esas mediciones, con lo que llegaba a precisiones angulares en torno al medio minuto de arco, y alcanzaba así la mayor precisión astrométrica de todo el mundo hasta que el telescopio hizo su aparición. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.